Bueno, yo soy Anneliese Meléndez, trabajo en Red Habitat, es una ONG que se dedica a temas urbanos, la vivienda, gestión de riesgos, bueno, varias entradas, y tenemos como marco de trabajo el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, esa es nuestra expertise. Hemos cumplido 25 años el año pasado y hemos incorporado nuestra mirada al trabajo que vienen desarrollando las mujeres constructoras por ese sentido de mirar cómo se construye la ciudad, quiénes la construyen, y en un momento determinado vimos que había mujeres en una construcción, pero también en la otra, y ese fenómeno que lo vas observando en la ciudad te llama la atención y dices, bueno, ¿qué pasará con eso? Es un fenómeno que antes no lo veías, pero ahora está visible, están ahí las mujeres apoyando los procesos de construcción, de obras públicas, de obras civiles municipales, de edificaciones privadas. Y es ahí donde nos hemos preguntado, ¿qué es ese fenómeno? ¿Cómo está? ¿Quiénes son esas mujeres que están irrumpiendo en un mercado marcado por el límite que le pone, por las barreras que le ponían los hombres para la incursión de mujeres en rubros que están masculinizados, ¿no? Como la construcción? No es solamente que las mujeres empezaron a trabajar en la construcción el 2009, cuando se da el boom inmobiliario, porque tiene que haber una coyuntura que te permita hacer algo, ¿no? Un fenómeno que esté propiciando esa inserción de las mujeres en la construcción. Y es el boom inmobiliario, por un lado del privado, de ese sector que empieza a densificar las ciudades, pero también de la inversión pública, porque el sector de la construcción es un sector muy dinámico, genera encadenamientos hacia atrás, o sea, te demanda áridos, te demanda cemento, te demanda insumos de toda naturaleza para precisamente construir en un suelo una edificación determinada, ¿no? Pero también te jala una serie de servicios, ¿no? Alrededor de una construcción se generan multiplicidad de empleos indirectos, entonces es un sector muy dinámico en la economía, mueve mucho y ha tenido que ver mucho con el crecimiento y la estabilidad económica de Bolivia, porque cuando bajaron los precios de los hidrocarburos, la construcción salió como el carro que garantizaba el crecimiento al 4.5% en promedio que hemos tenido como tasa en los últimos 5, 6, 7 años. Entonces, es esa coyuntura muy específica donde se empieza a visibilizar, pero también, ¿cuál es el origen de las mujeres constructoras? Tiene un componente indígena muy importante, de población migrante rural que se asienta en las ciudades con bajos niveles de escolaridad, con unas problemáticas sociales muy complejas, sujetas a multiplicidad de violencias, ¿no? No solamente de clase, sino también de etnia y de género. Entonces se superponen una serie de complejidades. Y eso lo hemos venido aprendiendo, pero con investigaciones aplicadas a conocer cómo era ese fenómeno que estábamos observando en las ciudades importantes del país. Y en realidad, en todo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, porque eso lo hemos sabido al organizar el primer y segundo encuentro de mujeres a nivel nacional. Eso nos ha permitido ver que las problemáticas son más o menos las mismas, ¿no? Entonces, la lucha se puede escalarizar, ya no solamente afincarse en La Paz y en el Alto, sino la enorme posibilidad de conformar una organización a nivel nacional que soporte las luchas de la SOMUC, y la SOMUC está localizada en un lugar estratégico donde se deciden las cuestiones políticas del país, que es la capital, donde está el Poder Ejecutivo, el Legislativo, etc. Entonces, su capacidad de incidencia política es mayor, pero requiere el respaldo de muchas más mujeres, de representaciones más diversas, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la SOMUC? A ver, un primer periodo del proyecto, la intención era simplemente garantizar mejores condiciones laborales. ¿Y cómo? Capacitándolas, certificándolas,
haciendo la diferencia entre un hombre que entra al sector de la construcción y es empírico. Nadie le dice cuándo va a ser ayudante, ni peón, ni contramaestre, ni maestro. Eso, la misma ruta se la marca el mismo hombre que entra a trabajar en la construcción, porque dice en un momento, yo ya he sido ayudante, ahora quiero ser contramaestro, y se convierte en contramaestro y le dan la oportunidad, pero es básicamente como una jerarquía militar, pero que es un trabajo que se va gestionando a partir de la práctica, de la experiencia, es empírico fundamentalmente. Pero ya con las mujeres, cursos de capacitación certificadas, ¿no es cierto? Era una diferencia. Pero ¿qué nos permitió eso? Al principio era los cursos técnicos y la bolsa de oportunidades y cursos de derechos, ¿no? Pero no entendiendo muy bien, porque también hemos tenido que aprender las mejores formas de intervenir, y ese ha sido el proceso que hemos venido desarrollando. Y ahora sabemos que la integralidad que al final logramos consolidar, que es formación técnica más derechos, empoderamiento económico, pero sí también político, es la llave para la emancipación, ¿no? Una mujer que es portadora de derechos es capaz de exigir esos derechos. Mientras no los conoce, no los va a exigir. Y el momento en que surge la SOMUC era un momento en que nosotros institucionalmente estábamos terminando un segundo proyecto, es decir, 6 años de intervención. Y dijimos, ¿en qué se va a quedar? Para entonces eran 350 mujeres capacitadas, otra vez la dispersión. Otra vez ellas en sus rutas individuales. Y ahí, conversando con las compañeras, salió la idea de conformar la Asociación de Mujeres Constructoras. Terminamos el proyecto con la primera directiva de la Asociación de Mujeres Constructoras. El 2014, en diciembre del 2014. El 2015 no tuvimos ningún tipo de financiamiento institucional, pero hemos ido apoyando la vida orgánica de la organización para que realmente surja. El 2016, en marzo, ganamos un financiamiento del Fondo de Igualdad de Género de la ONU Mujeres, y con ese financiamiento retomamos las acciones de capacitación técnica, de la bolsa de oportunidades, pero ya le pusimos mucho énfasis a la incidencia política, a la formación política, a la formación de cuadros de mujeres que tengan su propia voz, que puedan posicionar entre las autoridades, los actores públicos, privados, sus demandas de forma directa. Para eso había que generar el argumento, para eso ya tenían que conocer los marcos normativos a nivel internacional, a nivel nacional. Se ha desarrollado una serie de materiales, hemos hecho cursos de vocería, de liderazgo, identificando obviamente quienes tenían potencial, porque es imposible que 200 mujeres entren ante una autoridad para demandar algo. Tiene que haber toda una estrategia, una estructura de la organización que permita aquello. Y la SOMUC se va consolidando, no es un camino llano. Una organización tiene sus complicaciones, tiene sus contradicciones, pero en definitiva creemos nosotros que es un camino que hemos impulsado, que es de alguna manera replicable, yo diría. Hay mujeres que trabajan en la construcción, hay en el Perú, hay en México, hay en Estados Unidos, hay en España, hay en países asiáticos, en la India, hay en Paraguay, en Argentina también hay videos que de forma anecdótica muestran a mujeres que trabajan en la construcción, pero no es una anécdota, es una realidad. Y esa realidad hay que intervenirla, esa realidad hay que apoyarla, esa realidad hay que transformarla entre un trabajo precarizado, hacia un trabajo digno en la medida de lo posible, ¿no? Con pisos de seguridad adecuados para las condiciones que ellas puedan impulsar, inclusive de forma autogestionaria, o mucho mejor con política pública, que es la que debería cubrir esos derechos. Bueno, el derecho a la ciudad, nosotros tenemos una agenda de las mujeres paseñas por el derecho a la ciudad. Esa agenda la hemos construido con el Consejo Ciudadano de Mujeres, que es un espacio institucionalizado de participación y control social en La Paz, y esa agenda está marcada en 6 principios.
Y uno de los principios es una ciudad productiva, incluyente y solidaria. Y en ese ámbito, sí, ellas hacen un trabajo socialmente útil, productivo para la ciudad. ¿Quién materializa este espacio donde estamos? Han sido hombres y ahora en el caso de las mujeres que materializan los espacios donde habitamos, donde estudiamos, donde cuidamos la salud, donde disfrutamos el espacio público, las veredas, las calles. Es una hechura de hombres y mujeres. El ingeniero, el arquitecto idea el proyecto arquitectónico, el ingeniero calcula para que una construcción sea estable, cada quien cumple su rol, pero quien realmente materializa son esos hombres y esas mujeres que han estado invisibilizados. ¿Qué las empodera tanto a ellas? Saber eso, saber que cuando van y mejoran un aula de un niño, la pintan de forma distinta, con cuestiones más pedagógicas, están generando un ambiente para propiciar una mejor educación. O sea, tiene un valor agregado importantísimo. Que cuando están empedrando una calle y tienen el cuidado de poner las piedras planitas, sin una piedra puntiaguda para que alguien se tropiece, se caiga y genere un problema de salud, saben, entonces lo hacen realmente con convicción de que ellas son constructoras. Por eso se llaman constructoras de vida, constructoras de ciudad, constructoras. No se llaman albañilas, dicen ese no es un lenguaje para lo que nosotros hacemos. Y ellas han ido posicionando eso. Y han posicionado tan bien que en la nueva normativa que se ha empezado a impulsar durante los últimos 3 años, yo digo, algo tiene que ver con lo que estas mujeres han empezado a visibilizar. Porque ya hay el lenguaje incluyente de género. Ya no se habla de los constructores, sino se habla de las constructoras y los constructores. En una nueva ley, por ejemplo, sobre seguro de vida, que ha sido promulgada hace poquito por Evo Morales, ahí se habla de las constructoras y los constructores. Se ha logrado la inclusión del lenguaje de género de forma muy adecuada. Últimamente una ley municipal para trabajadoras del gobierno municipal de La Paz, igual, está incluyendo el lenguaje de género, pero está reconociendo las luchas y los beneficios que las mujeres obreras, constructoras que se han capacitado con nosotros, que son parte de la SOMUC, han logrado en un momento determinado. Por ejemplo, la dotación de ropa, la dotación de alimentos suplementarios, la dotación de transporte adecuado. Eso que era simplemente una norma municipal, ahora ya es una ley para mejorar la calidad de vida de las y los obreros que están trabajando en el gobierno municipal. Entonces hay logros, pero ¿qué es lo que ha hecho que se logre eso? La asociatividad. El sujeto colectivo, el sujeto que puede posicionar la voz. El decir yo soy María Antonieta o soy María del Carmen, pero vengo en representación de, ya se han puesto en los hombros, no solamente la lucha por 200 mujeres que son parte de la SOMUC, se han puesto en los hombros la lucha por las 23,000 mujeres que de forma muy conservadora dice que existen en La Paz. O sea, ya no es la lucha solamente de las afiliadas a la SOMUC, es una lucha ya para las mujeres del país que trabajan en la construcción. Yo creo que sí, yo creo que nosotros hemos hecho una suerte de articulador, porque no creo que Red Habitat de forma independiente hubiera logrado lo que se ha logrado. Nosotros en realidad tenemos una estrategia de trabajo totalmente en red, articulada. Somos, como Red Habitat, parte de movimientos feministas, somos parte del Comité Impulsor de la Agenda Legislativa y Política de las Mujeres, del Consejo Ciudadano, hacemos informes, sombras para el EPU, para la CEDAW, para esto, o sea, estamos inmersos en un espectro institucional importante. Todo eso suma, porque cuando hacemos los cursos de derechos humanos está la comunidad de derechos humanos, están Católicas por el Derecho a Decidir, está la Defensoría del Pueblo. O sea, sumando, en realidad, los recursos se multiplican.
No es el recurso dinero, es el recurso de capacidad, es la posibilidad de sumar todo eso en función de algo que te compromete, y ese compromiso compartido es mejorar la calidad de vida de las mujeres en la construcción. ¿Qué hemos hecho para que consigan un compromiso formal, entre comillas, porque nunca se sabe los políticos hasta cuándo prometen van a cumplir lo que prometen? La vivienda, que tengan acceso a la vivienda. Son sujetas de los programas de vivienda por la tipología poblacional a la cual está destinada, pero no les llega. O sea, construyen vivienda ajena, pero no tienen condiciones de habitabilidad adecuadas. No tienen vivienda propia. Algunas, es espantoso cómo hay compañeras que están en alquiler 2 meses, preguntas y me estoy trasladando a otro lugar. Entonces es una peregrinación tremenda para acceder a una vivienda. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos articulado a la carrera de trabajo social, y con una pasante hemos hecho el diagnóstico sociohabitacional de 50 mujeres constructoras. ¿En qué condiciones vivían? Hemos recabado todos los programas que tiene el Estado de vivienda, para lo cualitativo, lo cuantitativo, si tiene lote, no tiene lote, cómo eran las condiciones, qué tipo de estudio social se hace. Hemos utilizado sus boletas, las hemos mejorado, hemos hecho fichas, hemos hecho un diagnóstico. Con esas fichas, ese diagnóstico, hemos mandado cartas al viceministerio para que atiendan, diferenciando a qué tipología de programa le correspondía a cada una. Todo ese trabajo que supuestamente el Estado lo tiene que hacer, o sea, en bandeja así, toda la información. 1 año nos ha tardado gestión sin respuesta. Hemos acumulado nosotros una cantidad de documentos de seguimiento, ¿no? Y al final hemos mandado al ministro toda la documentación. Eso ha causado, no sé, ha habido un cambio de ministro y seguramente ha dicho que ha pasado en la gestión, y realmente ha significado un llamado de la autoridad y un compromiso serio de tratar de atender esa problemática a la brevedad posible. Entonces, es una mirada integral, ¿no? Ahora que tienen el seguro de vida, pensamos nosotros articular con alguna aseguradora para que la póliza y todos los beneficios sean un poco más adecuados para la ASOMUC. El poder de negociación con todos los actores privados, públicos, etcétera, la clave es la organización. Pero una organización no es fácil de construir y requiere un proceso de apoyo, de vida orgánica. Hay que facilitarles esos espacios, hay que desarrollar las corresponsabilidades para que su organización realmente sea fuerte y autogestionaria en el tiempo.